Aleluya. Santo, santo, santo. Dios de misericordia y amor. Aleluya. Donde visitas esporádicamente, sino que has venido y has venido para quedarte.
para estar tan cerca de nosotros como nadie puede estarlo, dentro de nosotros, en nuestro corazón, porque sabes que te necesitamos, Señor, porque sabes que necesitamos recurrir a ti. Por eso en tu gran amor quisiste estar lo más cerca posible de nosotros, y lo más cerca era en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias por dejar el cielo, por dejar la gloria, por dejar tu trono alto y sublime para venir a morar en nuestro humilde corazón, Señor, el cual, por cierto, primero tuviste que lavar y que limpiar, Señor. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono de nuestro corazón y quédate ahí, Señor. Quédate ahí en el trono, Señor. Quédate ahí, morando con nosotros, cual Rey, pero también cual amigo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos. Aleluya. Aleluya.
podemos decir postrados delante de tu presencia, Señor? Postrados de corazón. La posición del cuerpo no importa. Lo que importa es cuál es la actitud de corazón. ¿Qué podemos decir, Señor? Sino como Job. ¿Qué podemos decir? Sobre todo aquellos que aún no se convierten a ti, oh Dios. Así es, Señor. Ese es el deseo de un corazón que te ama. Ese es el deseo de un corazón agradecido.
Ese es el deseo de un corazón que, consciente de su maldad y sabiendo que no podía hacer nada por huir de la ira venidera y por ganarse tu perdón, simple y sencillamente renunciando a todo, aún a su vida, Señor, vino a postrarse delante de ti, a decirte: Señor, no soy digno, Señor, como aquel centurión romano, pero yo sé que tú puedes y quieres perdonarme, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú eres bueno. Porque tú lo has demostrado, Señor. Porque no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Dios, por ese gran amor que hasta hoy nos ha mantenido en pie, Señor. Gracias por ese gran amor que hasta hoy, Señor, ha mantenido con vida a los que aún no se rinden a ti, Señor. Gracias, Señor. Agradecidos estamos, Señor. Y es por eso que nos rendimos ante tu presencia, Señor. Aleluya. Señor, nos rendimos ante tu presencia y queremos decirte que cada miembro en nosotros y todo lo que somos, Señor, queremos que exprese esa gratitud que sentimos, Señor, y exprese nuestro amor por ti, Señor. Así sea, Señor. No solo con palabras, con acciones, Señor, que honran tu nombre, Señor. Aleluya. Rodillas
es amarte y darte adoración. Es amarte, es rendirnos a tus pies por ese amor. Así es, Señor. Así es, Señor. Con las manos hacia el cielo, enseñar de rendición, enseñar de adoración, enseñar de entrega. Y sin contiendas en mi corazón, Señor. La lucha ya terminó. Me rendí, Señor. Me rendí. La lucha, Señor. La lucha por vivir esa vida de rebeldía, de querer gobernar mi propia vida, Señor, se acabó. Señor, rendido a tus pies, postrado a tus pies, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador, Señor. Venimos ante ti para alabarte y darte adoración y para proclamarte que el deseo de nuestro corazón es uno solo, es amarte y darte adoración, Señor. Darte adoración con nuestros labios, con nuestra vida. Esa adoración que solo tú mereces, Señor, por tu gran amor, por cada uno de nosotros. Por tu gran amor con que nos amaste, con que nos amas y nos amarás, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no alabarte, cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no rendirnos ante ti? Gracias, Señor. Aleluya. Señor, y que así sea, Señor. De modo que cuando tú vengas, Señor, o partamos a tu presencia, lo que suceda primero, Señor, estemos adorándote y amándote, Señor, como tú te mereces, Señor, por amor, por gratitud, por ser quien eres, Señor, porque no nos pagaste conforme a nuestras obras, sino que por el contrario enviaste a tu Hijo amado a morir en esa cruz en nuestro lugar. ¿Quién haría eso, Señor? Solo tú, Señor. ¿Quién haría eso? Solo tú, oh Dios Padre, solo tú, Jesús, Dios Hijo. Por tanto, tú eres merecedor y solo tú de esa honra y de esa adoración, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Y creo que el primer acto de amor y de adoración es esa entrega total, esa renuncia. Aquello que nos impide venir a ti, Señor, si la persona no es convertida, Señor, muriendo a sí mismo, muriendo al yo, renunciando a todo
para tenerte a ti, Señor, para poseerte a ti, Señor, para ser tuyo, para ser tuya, Señor. Los que ya hemos sido perdonados, cuánto más, Señor, debemos de guardarnos de todo aquello que puede interferir entre tú y nosotros, Señor, que puede interferir en esa relación personal, íntima, en donde podemos sentirnos amados y donde tú nos moldeas conforme a la imagen de tu Hijo amado, donde tú nos hablas, donde tú nos enamoras, donde tú nos consuelas, donde tú nos llenas de tu paz y de tu gozo. No gozo y paz sin tribulación, sin tormentas, sino a pesar de las tormentas. Donde nos llenas de tu amor para amar, donde nos enseñas tu verdad para predicarla y vivirla, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Aquí estamos, por tu amor y misericordia, alabándote y adorándote, dándote la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Y quiero darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a lo que yo creo, ¿verdad? Es la última enseñanza de esta serie que titulamos Preguntas comunes acerca de la confesión de pecados para perdón. Ya prácticamente sería la parte 6. Yo quisiera que me acompañen como parte de introducción de esta enseñanza al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, que hemos estado leyendo para que esto penetre en nuestros corazones, donde Dios, inspirando ahí al escritor de Proverbios, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo quiero leerlo de nuevo. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y está hablando no económicamente, no de bienes materiales, sino de misericordia, de perdón. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y luego Santiago capítulo 5, verso 16, en donde hemos estado leyendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. En el contexto de la reunión congregacional, pero obviamente que es una reunión pública. Y decíamos también que esto es válido para todas aquellas personas a quienes Dios, a través de los medios que estaremos viendo, convence de pecado y de que debe de confesar públicamente estos pecados, ya sea de manera secreta entre el ofensor y el ofendido, de manera pública entre el ofensor y 2 o 3 personas más, conforme se pongan de acuerdo, y de manera pública entre el ofensor y el ofendido y los testigos. En su libro Calling to Remembrance, o un llamado al recuerdo, de William Newton Blair, este hombre escribe lo siguiente: una fuerte convicción de pecado y la posterior confesión de estos son comunes en tiempo de despertar espiritual. Quiero repetir: una fuerte convicción de pecado y la posterior confesión de estos son comunes, o es lo común en los tiempos de un despertar espiritual. En los avivamientos del norte de la China, bajo Jonathan Goforth, en el siglo XIX, la confesión de pecados era casi invariablemente el preludio o lo que precede a la bendición. Óiganlo bien.
En los avivamientos del norte de China, bajo Jonathan Goforth, en el siglo XIX, la confesión de pecados era casi invariablemente el preludio de la bendición. Es decir, las personas empezaban a confesar sus pecados convencidos por el Espíritu Santo de manera personal, privada, pero sobre todo también de manera pública. Sus pecados a Dios, sus pecados a su prójimo. Y muchas de las personas que pertenecían o eran miembros de una iglesia aún confesaban públicamente sus pecados a los miembros de la iglesia de manera pública. Es decir, ahí la convicción de pecados era tal que las personas no se miraban a sí mismas. Las personas morían, renunciaban a su egoísmo, al qué dirán. Y ellas eran como llevadas por la corriente de un río impetuoso, por el Espíritu Santo, por esa obra en sus vidas del Espíritu Santo, que de manera espontánea, de manera sincera, confesaban sus pecados. Un escritor que describió los significativos avivamientos coreanos asociados a Jonathan Goforth escribió: podemos tener nuestras teorías sobre lo conveniente o indeseable de la confesión pública de pecados. Podemos tener nuestras teorías sobre lo conveniente o indeseable de la confesión pública de pecado. Y dice el escritor: he tenido la mía, pero óigalo bien, sé que cuando el Espíritu de Dios cae sobre las almas culpables, habrá una confesión y ningún poder en la tierra podrá detenerla. Óigalo. Dice, pero sé que cuando el Espíritu de Dios cae sobre las almas culpables, habrá una confesión y ningún poder en la tierra podrá detenerla. Y en vista, como les decía en la enseñanza anterior, de que he recibido más preguntas de personas que a través de La Voz en el Desierto por YouTube han escuchado las enseñanzas de esta serie, quisiera hoy dedicarme a dar respuesta a una pregunta, y esta es: ¿en qué momento debemos realizar la confesión pública de pecados? Ya vimos en qué circunstancias o por qué, o ya vimos también cómo debemos hacerlo, cómo debe realizarse esta confesión pública, y hoy quiero hablarles primeramente, o más bien hoy quiero dar respuesta a la pregunta: ¿en qué momento se debe realizar la confesión pública de pecados? Pero también quiero finalizar esta serie compartiéndoles algunos aspectos de vital importancia, óigalo bien, algunos aspectos de vital importancia a considerar al realizar nuestra confesión de pecados, ya sea una confesión de pecados secreta, ya sea una confesión de pecados privada, ya sea una confesión de pecados pública, pero una confesión de pecados que realmente agrade a Dios y que sea aceptada por la persona agraviada y por los testigos del agravio, si este fuera el caso. Y yo quiero decirles, respondiendo a esta pregunta, que esto depende. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento debemos realizar esa confesión? Esto depende del lugar y de las circunstancias y ante quienes se ofendió públicamente a alguien. Lo repito, depende del lugar, depende de las circunstancias y de quienes o ante quienes se ofendió públicamente a alguien. Por ejemplo, vamos a mencionar ejemplos. Si la ofensa pública sucede en un lugar donde se brindan servicios públicos, por mencionar algunos, oficinas del Estado, bancos, supermercados, farmacias, por citar algunos lugares, y las personas, es decir, la persona agraviada y las personas que fueron testigos del agravio o de la ofensa pública son desconocidas, óigalo bien, y difícilmente se pueden volver a reunir para llevar a cabo dicha confesión y restitución pública al afectado. Lo correcto es hacerlo mientras el ofensor, el ofendido y los testigos permanecen en el lugar en donde se cometió la ofensa pública. ¿Sí queda claro? Amados y amadas,
Dios que no está agradado con la ofensa que se cometió, y quien es justo, estoy seguro que va a actuar en las personas. Primeramente hablaré de las personas no cristianas, en las personas que no han leído la Biblia y que definitivamente no tienen conocimiento de lo que los judíos conocían, la ley de Moisés, en especial la ley moral de Dios, pero también, óigase bien, aquello que es la voluntad de Dios para el ser humano. Esas personas, Dios mismo, oiga bien, va a actuar en ese mismo momento en que las personas cometen el agravio o el pecado contra su prójimo ante testigos. ¿A través de qué? A través de las obras de la ley que él mismo ha escrito en sus corazones, o lo que la ley demanda que ellos hagan, que Dios mismo ha escrito en sus corazones, pero también dándoles testimonio a través de su conciencia que lo que hicieron estuvo mal. ¿Por qué razón? Porque no actuaron contra ese mandamiento de Dios tan claro de actuar o hacer a nuestro prójimo como nosotros querramos que ellos hagan con nosotros. Mateo capítulo 7, verso 12. Y fruto de esto, Dios va a producir vergüenza. Va a producir vergüenza en la persona que ofende por lo que hizo. Algo que muchos conocemos como remordimiento de ¿qué? De conciencia. Pero Dios no solo va a hacer eso. Dios también le va a indicar a esta persona lo que es correcto hacer en ese momento. En Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, leemos al respecto, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no han estado en contacto con la ley escrita de Dios, hacen por naturaleza, por instinto, por así decirlo, lo que es de la ley, lo que manda la ley, estos, aunque no tengan ley, aunque nunca hayan estado en contacto con la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O como lo traduce otra versión de la Biblia, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Y ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia o sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Es más, muchos autores paganos, en el libro en que el apóstol Pablo escribió esta verdad en Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, se referían también a la ley no escrita. Esa ley no escrita dentro del ser humano, y pensaban que era algo que señalaba al hombre hacia el camino correcto. Más y más, a través del apóstol Pablo, Dios está describiendo cómo Él ha formado a todas las personas y cómo Dios, por amor a las personas, o sea, ha puesto dentro de ellos, Dios mismo, algo que el apóstol Pablo llama las obras de la ley, lo que la ley requiere que los seres humanos hagan o dejen de hacer, pero también su conciencia, ese órgano que nos hace moralmente conscientes. Por eso es que en la palabra de Dios leemos que el ser humano es responsable moral. Es responsable moral. O sea, Dios así lo hizo.
responsable moral. Es por eso que no podemos negar la soberanía de Dios, pero tampoco podemos negar la responsabilidad moral del hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. Aunque esta imagen y semejanza hoy se vea distorsionada por causa del pecado en el ser humano no regenerado. Amados y amadas, cuando el apóstol Pablo dice que los gentiles, los que no conocen la ley, los que no están familiarizados con la ley de Dios, que ley por cierto que les indica lo que es bueno y lo que es malo, cuando ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, esto quiere decir que lo que la ley de Moisés requiere de las personas está escrito ahí. Y Dios les da testimonio de un sentido interior de lo que es correcto. De modo que, amados y amadas, si esa persona, sabiendo el pecado que cometió, no desea confesarlo y no desea restituir públicamente, como es el caso de lo que hemos estado hablando, de la restitución pública, esa persona no lo hace por ignorancia, sino que lo hace ¿por qué? Por rebeldía y por soberbia. Por eso es responsable moral delante de Dios. Y por eso yo quiero decirles que aunque la persona no sea cristiana y no esté familiarizada con la ley, porque Dios ha puesto la obra de la ley o lo que la ley de Dios requiere que cada persona haga en su corazón, más su conciencia, óigalo bien, y sus propios pensamientos que lo acusan o le indican que está haciendo lo correcto, es que esta persona debe de restituir en cuanto Dios le convence de que ha pecado contra alguien públicamente, estando en un lugar como el que he descrito, en donde tanto el ofendido como los testigos probablemente se vuelvan a encontrar de nuevo para tener la oportunidad de hacer la restitución pública. ¿Y qué decir de aquellas personas que dicen ser cristianas? ¿Qué decir de aquellas personas que son miembros activos de una organización religiosa o una denominación, pero tristemente nunca han sido salvos? O de un cristiano que habiendo dejado o perdido o dejado su primer amor por Cristo, ya no anda en el espíritu sino en la carne. Personas, por cierto, que sí están familiarizadas con la voluntad de Dios, personas que han leído la Biblia y hasta la han predicado y la han usado para convencer a otros de su maldad o su mal proceder. Estas personas con mucha más razón deberían realizar la confesión pública de su pecado o sus pecados al ofensor, a los testigos, de inmediato en cuanto Dios les convenza de su pecado por medio del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro? Un ejemplo de estos es el que he venido hablando, porque es con el que más estoy familiarizado. Puede ser cualquier lugar, pero lo vuelvo a mencionar. El seguro social, estás en el seguro social, estás ahí, ¿verdad? En la fila, los ánimos están exacerbados. Y bueno, tú estás deprisa, ¿qué hora es? Ya tengo que irme. Híjole, el doctor ya, ¿verdad? Me va a ver y aproveché para venir a sacar unos medicamentos y la persona quiere pasar directamente así a la ventanilla, ¿no? Y hay 20 antes que ella y todo el mundo empieza pues a reclamar con los ánimos exaltados muchas veces. Y que de la persona que continuaba y que debía pasar esa ventanilla, pues también se le violaron sus derechos, ¿no? Entonces ahí esa persona, o sea, oye la rechifla, oye, la fila, la fila. Disculpen, o sea, oigan, ¿saben qué? La verdad, perdón, quiero confesar públicamente que pues lo que hice no fue correcto. Y bueno, pues quiero confesar públicamente que sí estoy consciente que pues violé el derecho de alguien y bueno, lo hice ante todos ustedes y igual, violé el derecho de todos ustedes. Quiero confesarles públicamente que lo lamento y no lo volveré a hacer, sería lo idóneo, ¿no? Amados y amadas, pero también puede suceder que quien cometió la ofensa pública, el ofendido y los testigos de la ofensa, formen parte de un grupo de personas con quienes se tiene relación cercana. Este es otro escenario. O sea, quien comete la ofensa pública, el ofendido y los testigos de la ofensa,
forman parte, en este caso, de un grupo de personas con quienes se tiene una relación cercana, ya sea porque sean familiares, ya sea porque sean amistades, ya sea porque sean compañeros de trabajo, o bien podría ser porque sean miembros de la iglesia. En este caso, ¿qué se debe de hacer? Igual que el anterior, el ofensor debe de proceder a confesar públicamente su falta contra la persona agredida delante de los testigos en el mismo momento o inmediatamente en que el Espíritu de Dios lo convence de su mal proceder o de su pecado, como ya mencionamos. Pero, como todos sabemos, en muchas ocasiones el ofensor puede resistir la obra de Dios y puede marcharse del lugar con enojo por su soberbia o falta de humildad y no restituir públicamente. En el caso de que las personas agraviadas formen parte de un grupo de personas con quienes se tiene una relación cercana, es mucho más fácil hacer una confesión pública posterior. Generalmente sucede que el ofensor, después de tomarse un tiempo para meditar en lo que ha hecho, vaya y reúna al agraviado y las personas que han sido testigos del agravio cometido para realizar en ese momento la confesión pública. Es mucho más fácil. Ahora bien, si el ofensor y el ofendido y los testigos son miembros de la iglesia, ¿qué se debe de hacer? Bueno, el ofensor que desea realizar una confesión pública del pecado cometido deberá informar al liderazgo espiritual de ello. Deberá informar, oiga bien, al liderazgo espiritual de su deseo. Primeramente de lo que hizo. Si la persona ya reconoció en privado su pecado y realmente la persona se ha arrepentido, muestra frutos dignos de arrepentimiento. Uno de ellos es ir al liderazgo y confesar su pecado, confesar su culpa, aún su disposición de ser disciplinado si lo que hizo amerita una disciplina bíblica. Y esta persona le ha pedido perdón a Dios, cuánto mejor, y se cree que Dios le ha perdonado, cuánto mejor para venir e informar al liderazgo espiritual de ello. Y habiéndose puesto de acuerdo, dicha confesión puede llevarse a cabo ya sea al final de una reunión de iglesia convocada para otros fines o exclusivamente para realizar dicha confesión pública de pecados. Y yo espero con esto haber contestado esta pregunta de ¿en qué momento, cuándo debe de hacerse la confesión pública de pecado? Si habiendo eso hecho, o habiendo hecho esto, yo quiero pasar al segundo punto. Y es que no deseo finalizar esta serie manifestándoles los siguientes aspectos a considerar cuando se hace una confesión, ya sea secreta, ya sea privada o pública de pecados, por ser de mucha importancia. ¿Y cuál es el primero de ellos? La confesión pública, como lo mencioné y como lo hice ver en el ejemplo del Seguro Social, la confesión pública debe, y esto va en mayúsculas, esta palabra debe, de ir acompañada de la restitución necesaria. No solo es decir, ¿saben qué? Pues hice mal. Se debe de hacer una restitución necesaria. Oigan bien, la confesión secreta, privada o pública, que no va acompañada de una restitución necesaria, no es agradable a Dios ni produce beneficio alguno en los agraviados. ¿Por qué razón? Porque no permite que las personas afectadas sean aliviadas de la carga o se les quite de encima el peso que al ser lastimados se provocó en su estado emocional. Ese daño, la persona no es liberada de ese peso o de esa carga que
el agravio le ha producido en su estado emocional, en su honra, en su integridad o bien en su economía. Amados y amadas, la confesión sin la restitución necesaria, óigalo bien, solo es un esfuerzo del que ofendió públicamente para obtener un alivio psicológico o para tratar de tranquilizar su conciencia, lo cual, por cierto, es temporal y es incorrecto ante Dios, ante el agraviado y los testigos. Permítanme poner algunos ejemplos, dos de ellos. No basta con anunciar en el salón de clases, y esto va para los jóvenes, que se ha hecho trampa en un examen, ¿verdad? ¿Saben qué? No solo para los jóvenes, para todos. ¿Sabían ustedes que en las maestrías también hacen trampa? ¿Sabían ustedes que personas que ya han cursado un pregrado, una licenciatura y que están en una maestría, también hacen trampa? También pagan a personas para que les hagan sus tesis. Oiga, así estamos, así estamos. No basta con anunciar, óigalo bien, que se ha hecho una trampa en un examen o en un trabajo o aún en la tesis o en una tarea. La confesión, además de ser específica, debe de ir acompañada de una restitución con el docente afectado, la cual primeramente será en secreto. Pero, óigalo bien, pero si al ser confrontada la persona en el salón de clases por el maestro, esta persona negó el hacer trampas, tanto en el examen, en la tarea o en el trabajo asignado o la tesis, ante todos los compañeros, haciendo ver al maestro como mentiroso o peor aún, como malintencionado al buscar afectar la reputación de su alumno, el alumno culpable, además de ir con el maestro a pedir una disculpa en secreto o privada con no solo el maestro, sino también el director académico de esa carrera, debe de decir la verdad y restituir el honor del maestro públicamente o delante de sus compañeros. Otro ejemplo, no basta con admitir que uno ha robado. Esto es tan común en nuestro país. Es decir, te robas desde un borrador hasta, no sé, una pluma, un lápiz, 5 hojas de papel en blanco, total. La gente lo ve como poco, como nada, como que tienen derecho a hacerlo. Pero no es cierto, es robo. O sea, no basta con admitir que uno ha sido un ladrón, que ha robado. Dice, los bienes robados deben ser devueltos a sus dueños, previo convenio. Oiga, yo le estuve robando a mi patrón durante un año y le robé 150,000 pesos y no le puedo pagar, pues voy y le digo, ¿sabe qué? Aquí vengo yo, ¿verdad? A rendirme ante usted, a ponerme, pues, ¿verdad? A su disposición para que haga lo que tenga que hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo violé la ley. No solo violé la ley, ofendí a Dios, lo ofendí a usted, yo le robé esto. O sea, yo se lo quiero pagar, pero yo no puedo. O sea, hagamos un acuerdo de pago. Hagamos un acuerdo de pago y yo lo voy a hacer. Es más, aunque usted me despida, no importa, hacemos un acuerdo de pago, un documento, ¿verdad?, interno con un abogado y yo me voy a hacer responsable de continuar pagándole, aunque usted considere que por mi falta y con justo derecho usted me despida y sin prestaciones, sin mis derechos. Pero yo les quiero decir algo. ¿Qué pasa si los que estaban cometiendo dicho robo lo negaban al ser interrogados por sus jefes públicamente? O cuando sus compañeros venían y los interrogaban, ahí sus compañeros de trabajo, y ellos decían, no, ¿cómo crees? Para nada. Y en la empresa ya, tanto los jefes como los obreros o las personas que ahí laboran, estaban sospechando que otras personas o empleados estaban cometiendo el robo. Entonces, he aquí los culpables, además de ir a confesar secreta o privadamente su falta ante los dueños de la empresa o los jefes, si es que trabajan en una oficina pública o del Estado, deben restituir públicamente ante todos los empleados involucrados de esa área. ¿Para qué? Para restituir el honor de los afectados. ¿Sí se entiende?
No solo es decir, ¿sabe qué? Yo hice tal cosa. No, yo hice tal cosa, pero también afecté a tal persona. Le afecté, o sea, en su estado emocional, le afecté en su honra, en su integridad y también le afecté económicamente. Yo tengo que restituir eso, tengo que quitar esa carga que esa persona trae. El segundo aspecto es que la confesión, además de ir acompañada de restitución, debe ir acompañada de una decisión radical, óigalo bien, de vivir una conducta diferente en la cual el pecado es abandonado con la ayuda de Dios, Espíritu Santo. Esto es lo idóneo. La confesión debe ir acompañada de una decisión radical de vivir una conducta diferente en la cual el pecado es abandonado con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Amados y amadas, si confesamos el pecado, secreta, privada o públicamente, aun si estamos dispuestos a hacer la restitución necesaria, pero sin la intención real de luchar contra la práctica de este pecado cometido, nuestra confesión no es completa. Es más, óigalo bien, es una burla a Dios. Es una burla a Dios. El tercer aspecto es evite la confesión falsa. No añada pecado a su pecado. Evite la confesión falsa. Pero sobre todo, evite una confesión motivada por las consecuencias en su vida, por la ofensa o el pecado cometido. Es decir, una confesión motivada por lo que usted va a padecer o por las consecuencias que lo que hizo le van a traer a su vida. Así que el mal menor es decir lo que hizo, de manera secreta, privada o pública. No. Cuidado, evite una confesión motivada por las consecuencias en su vida, por la ofensa o el pecado cometido. Óigalo bien. Sin verdadero quebrantamiento, sin verdadero pesar, porque su ofensa o sus pecados han lastimado a Dios y a su prójimo. Pero lo que es peor, han roto su comunión con Dios si usted es cristiano y con su prójimo también. Y si no es cristiano, créame, han roto la comunión con su prójimo a quienes usted dice amar. Y yo quiero decirles que hacer esto no solo es egoísmo, sino también es falso arrepentimiento disfrazado ¿de qué? Disfrazado de piedad. Cuidado. El cuarto aspecto importante a considerar es que cuando el pecador que ha ofendido confiesa su pecado primeramente a Dios y a su prójimo, ya sea de manera secreta, privada o pública, y pide perdón de corazón, oiga bien, seguramente va a recibir el perdón de Dios, pero no siempre va a recibir el perdón de su prójimo. ¿Sí queda claro esto? O sea, si el agresor confiesa su pecado a Dios con un corazón contrito y humillado, pero también lo hace a su prójimo, y pide perdón a ambos de corazón, a Dios y a su prójimo, ante testigos o de manera secreta o privada, seguramente va a recibir el perdón de Dios. Porque el corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Eso lo sabía David. David lo hizo y fue perdonado. Pero no siempre va a recibir el perdón de su prójimo. ¿Por qué razón? Porque seguramente esa persona que ha sido ofendida podría estar sintiendo o experimentando amargura, rechazo, odio, quizás hasta un deseo de vengarse, sí, un deseo de vengarse contra el ofensor. ¿Sí queda claro? Y digo esto porque hay personas que realmente se han arrepentido, se han convertido a Dios, han sido perdonadas, son hijos e hijas de Dios, van a hacer la restitución. Y luego me dicen, fíjese que
Pues yo estoy seguro que Dios me perdonó. Pero la persona con quien fui a restituir de manera secreta, privada o pública, pues la verdad me dijo que te perdone Dios. Yo no soy Dios. Ay, ya. Más, ni me vuelvas a buscar, ni me vuelvas a hablar. ¿Qué hago? Bueno, pues experimentar el dolor que estás experimentando, la pena porque no se pudo restaurar la relación con esta persona, orar por esa persona, sí, orar por esa persona. Claro que sí. Que Dios Espíritu Santo venga y obre sobre él o ella y le haga ver su amargura, que es pecado. Sí, su ira, su deseo de venganza, su rechazo, todo esto es pecado. Y bueno, pues que la persona se convierta a Dios también, ¿no? Si el pecador arrepentido, óigalo bien, experimenta el perdón de Dios y el sincero perdón de su prójimo o no, por el hecho de que Dios sí le perdona, esta persona alcanzará el tan anhelado perdón. Esta persona será llena del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo se manifestará en su vida. Pero no solo esto, la persona perdonada por Dios, aunque no fue perdonada por su prójimo, va a experimentar la liberación de su carga o de la culpa por el pecado o la falta cometida. Pero además de eso, habrá cumplido el mandamiento de Dios de hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con Dios. Romanos 12:18. ¿Sí queda claro? Lo idóneo es que Dios te perdone y la persona agraviada te perdone, pero no siempre suceda eso. Dios te perdona, el agraviado no. El quinto aspecto es, y es una de las preguntas comunes, ¿salva en sí la confesión de pecados? Aunque la confesión de pecados para perdón de estos ante Dios es, y ante el prójimo también, es la voluntad de Dios y es un mandamiento para el pecador. Por cierto, es una señal de arrepentimiento y de salvación espiritual. Óigalo bien, el mero acto de la confesión de pecados, ya sea secreta, privada o pública, a Dios y a nuestro prójimo, no produce el perdón de el pecado o los pecados cometidos. A menos que esta vaya, como ya dijimos, acompañada de una restitución, acompañada de una súplica de perdón a Dios primeramente, con un corazón arrepentido y además ejerciendo la fe en Jesucristo para perdón. ¿Por qué razón? Porque es solamente Jesucristo el Salvador, a través de la fe en Él, lo que trae el perdón inmediato, el perdón completo de todos nuestros pecados por Dios. Y a esto le llamamos salvación espiritual. Amén. En otras palabras, la confesión en sí nos salva, pero te pone en el camino hacia el Salvador. Así de sencillo. Te pone en el camino hacia el Salvador, que sí perdona. El sexto aspecto es, ¿cuáles son las consecuencias? Y esta es una pregunta también muy común. ¿Cuáles son las consecuencias de no confesar nuestros pecados a Dios y a nuestro prójimo? Pastor, ¿qué sucede si, mire, yo no confieso que pequé contra Dios, pero sobre todo que pequé contra mi prójimo? Porque cuando la confesión contra Dios se hace de manera secreta, las personas lo hacen. Pero luego dicen, ay, es que pequé contra don Pedro y usted no sabe el carácter que se carga don Pedro. No, don Pedro, pues cuidado con él. Y qué triste es cuando las personas, por las consecuencias del rechazo, del enojo o la ira de a quien agraviaron, no van y confiesan sus pecados. Cuidado con el temor al hombre, por cierto. Cuidado con el temor al hombre.
El temor al hombre pone lazo. Cuidado, cuidado. Por el temor al hombre puedes estar desobedeciendo a Dios y dejando de amarle al cumplir un mandamiento. Cuidado, cuidado. El temor al hombre puede hacer que haya obstáculos en tu oración personal con Dios, cristiano, o que seas salvo, no cristiano. Cuidado, cuidado. Y entrando en materia, ¿cuáles son las consecuencias de no confesar nuestros pecados a Dios y a nuestro prójimo? La primera, lo acabamos de decir, el pecado no confesado a Dios, óigalo bien, y al prójimo, ya sea de manera secreta, privada o pública, como es el caso de lo que hemos estado hablando últimamente, es un obstáculo, óigalo bien. Es un obstáculo para obtener respuesta de Dios a nuestras oraciones. Tanto para salvación como para restaurar la relación entre Dios y el cristiano que pecó. Pero también para obtener las promesas y las bendiciones que Dios tiene para dar. Yo no sé si ustedes han experimentado o han oído a alguien decir, es que Dios no me oye. Es que Dios no me escucha. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl fue y visitó a la divina de Endor y cuando la divina supuestamente hace venir a él, a Samuel, o sea, ¿qué es lo que le dice Saúl a Samuel? Es que tu Dios, o sea, no me escucha, no me oye, me ha abandonado y no me responde pues. No me responde ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada. Oye, y no le dice mi Dios, qué triste. Le dice tu Dios no me responde. Porque no le respondía realmente. Por eso fue a buscar a Samuel de la manera incorrecta. Y es uno de los versos o de las historias reales más complejas de la Biblia. ¿Era o no era Samuel? Pero bueno, eso será para discutirlo en otra ocasión. La pregunta es, ¿qué produjo un obstáculo entre Saúl y Dios, que por cierto lo había escogido para ser rey, no mereciéndolo? De la tribu más pequeña de Benjamín. Oye, ¿cuál era su trabajo? Ahí andaba detrás de las asnas o burras de su padre. Oye, eso no era ni muy honroso, por cierto, hacerlo. Dios lo escoge. Ahora, ¿qué fue lo que interrumpió esa comunicación con Dios y puso el obstáculo para obtener la respuesta a su oración? El pecado de Saúl, como el pecado de las personas que no se han convertido a Dios, como el pecado de los cristianos que deciden verse a sí mismos, darle la espalda a Dios y pecar. Pero no solo se convierte en un obstáculo para obtener respuesta a nuestra oración, se convierte en un obstáculo para tener una relación personal, íntima con Dios, como hijo o como hija, ya sea de la persona que nunca ha sido cristiana. ¿Por qué? Porque no va a ser perdonada, y aún más del cristiano. Pero no solamente el no confesar a Dios y al prójimo el pecado como Dios manda, de la forma que debe confesarse, también es un obstáculo, no solamente entre relación del hombre y Dios, sino del pecador y sus hermanos en la fe. Si es que el que lo hizo es un cristiano verdadero, pero también con su prójimo. Y por cierto, cuando hablamos de su prójimo, hablamos de próximo, el más cercano. Comenzando por los de su casa, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus familiares o conocidos o miembros de la iglesia. Así que, amados y amadas, óigalo bien, para Dios no es negociable. Téngalo claro. Para Dios no es negociable que la persona que ha pecado, sea cristiano o no, confiese sus pecados. No es negociable. No es negociable. La persona debe de confesar sus pecados, no solamente a Dios en primer lugar, sino también a las personas que ha dañado. Otra consecuencia de no confesar los pecados a Dios y al prójimo es, como alguien escribió, en tanto que intentamos cubrir nuestro pecado,
Obviamente Dios ya lo vio, ¿sí o no? Ya lo vio. Dios ya lo vio. Él es omnipresente. Dios ya lo sabe, Él es omnisciente. El agraviado pues ya experimentó el dolor y además lleva una gran carga por las consecuencias que el agravio cometido contra él o ella le han producido o le ha producido, ¿no? Pero la persona que se rehúsa a cubrir su pecado, dice, este ruge por dentro. Es más, la persona calla por fuera, pero el pecado ruge fuertemente por dentro. Y como una herida infectada se hincha horriblemente y causa un gran dolor. Y continúa diciendo el escritor, es por ello que es mejor sufrir todas las enfermedades que aquejan la carne que estar bajo el sentimiento aplastante de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por rehusarse a reconocer y a confesar el pecado. Un ejemplo de esto ya lo vimos, es el rey David. En el Salmo capítulo 32, verso 3 dice, mientras callé, o más bien mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Así lo traduce una versión de la Biblia. Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Yo no sé si alguna vez has ido a un hospital o has estado interno en un hospital donde hay varias camas. Yo lo estuve. Habíamos 4 personas en ese mismo cuarto y había una que gemía de día y de noche. Oye, si los que estábamos en el cuarto estábamos atormentados porque no podíamos dormir, ahora imagínate esa persona. No paraba de gemir, no paraba de gemir. David dice, yo gemía todo el día. El ahora perdonado David recordaba su estado espiritual, pero también recordaba su estado emocional y recordaba su estado mental cuando mantuvo su pecado oculto y cayó en lugar de confesarlo y arrepentirse y pedir perdón. Alguien escribió al respecto, el estrés de una doble vida. El estrés de una doble vida y el pecado no confesado hicieron que David se sintiera viejo, se sintiera oprimido, se sintiera sin ánimos ni fuerzas. Y sin duda David, al mirar hacia atrás, entendió que su miseria o vivir esa vida miserable estaba directamente relacionada con la opresión del pecado no confesado a Dios y la rebelión contra Dios. Carlos Spurgeon escribió al respecto, bajo los terrores de la conciencia, al no confesar el pecado, los hombres tienen poco descanso, día y noche, porque los tristes pensamientos de todo el día les acosan en sus dormitorios y les persiguen en sus sueños. O bien los dejan despiertos durante la noche en un sudor frío de temor. Y él concluye diciendo, es mejor llevar un mundo en el hombro, como esta figura mítica de Atlas, que la mano de Dios oprimiendo tu corazón, como David. Y amados hermanos y hermanas, si nuestra relación con el Señor está bien, nuestras relaciones con otras personas estarán bien en cuanto sea posible. Y quiero finalizar ya con esto. Hermanos y hermanas, óigalo bien. Óiganlo bien, si nuestra relación con el Señor está bien, nuestras relaciones con otras personas estarán bien en cuanto nos sea posible y trataremos a los demás con gracia, con justicia y honestidad, con la misma gracia con que somos tratados por Dios, con la misma justicia como somos tratados por Dios.
De modo que cuando un cristiano peca contra alguien, el no tratar de arreglarlo a través de la confesión, la restitución y el abandono de este pecado, o la práctica de este pecado con la ayuda de Dios, sería impensable. Sería impensable. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y no solo por amor a Dios, por amor a su prójimo y por obediencia a Dios. Pero también, cuidado, sería impensable porque la confesión pública en este caso impide que el cristiano que rehúsa o se rehúsa a realizar la confesión pública de pecado, tristemente, óigalo bien, ya sea secreta, privada o pública, tristemente progrese en su rebeldía hasta la muerte espiritual. ¿Y qué? Y la apostasía. Cuidado, cuidado. Ahora bien, amadas personas que aún no se han convertido a Dios. Sí, las que no se han convertido a Dios, permítanme finalizar con unas palabras para ustedes. Dios es claro al decir que el que encubre su pecado no prosperará. Pero también Dios es claro al decir, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Amados y amadas, Dios quiere y puede perdonarles. Dios puede y quiere limpiarles de la maldad de sus corazones y de todo pecado. Él quiere cambiar sus corazones de piedra, insensibles a su amor, óigalo bien, insensibles a su amor, a su misericordia, a su bondad y a su voluntad, por un corazón de carne que le ame. Un corazón de carne que se rinda a Él para hacer su voluntad continuamente con la ayuda de su Santo Espíritu. Pero también Dios desea que le abran su corazón en un acto de humildad, reconociendo sus pecados, contra quien han pecado, reconociendo su culpabilidad, reconociendo cómo son merecedores de un justo castigo de parte de Dios, y que vengan a Él con un corazón lleno de vergüenza, un corazón lleno de pesar por haberle ofendido, igual al prójimo, pero que también le confiesen sus pecados, acompañando esta confesión de una súplica de perdón. Acompañando esta confesión con una súplica de perdón, pero también abriendo sus corazones a Jesús, quien quiere venir a ocupar ese lugar que solo a Él le corresponde en la vida de cada uno de ustedes y en la mía, el primer lugar, a ocupar el trono de sus corazones para reinar en sus vidas desde ahí. Y ustedes verán, como yo lo vi y lo experimenté, que Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su bondad, les va a perdonar de todos los pecados. Y les va a perdonar de manera completa, de manera inmediata, para nunca más acordarse de ellos. Y les va a hacer su hijo y su hija. Pero ustedes tienen que poner por obra todo lo que están aprendiendo de parte de Dios. Y si realmente tienen ustedes un corazón contrito y humillado, un corazón apesarado por haber pecado contra Dios y su prójimo, y con vergüenza al ver el gran amor, la grande misericordia de Dios, no merecida por cierto, ustedes vienen delante de Él, haciendo todo lo que Él les demanda, confesando sus pecados a Dios y a su prójimo. Cerremos nuestros ojos para hacer una oración final. Dios,
Dios de amor y de misericordia, Dios de gracia y de bondad. Tú solamente no nos has llevado de la mano desde qué es pecado, cuáles son sus consecuencias, qué es la convicción de pecado, qué es arrepentimiento, qué es fe, qué es confesión para perdón, sino que ahora nos muestras que tú estás dispuesto a perdonar al cristiano y no cristiano que ha pecado contra ti, pero está dispuesto ya a no encubrir sus pecados, sino a confesártelos a ti primeramente y a su prójimo, apartándose con tu ayuda para alcanzar misericordia. Padre, tú has sido claro, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú has sido claro, tú has sido directo, Señor. Amoroso y tierno como esa maestra quizás de, no lo sé, de prekinder, que toma la mano de ese niño o de esa niña para llevarle a ir trazando la línea por los puntos hasta que el dibujo de una vocal queda completa. Así nos has llevado de la mano desde el principio hasta el fin, Señor. Para que todo aquel que en ti cree, Señor, y hace todo esto, que tú no lo pido yo, lo pides tú, no se pierda según tu promesa, sino que tenga vida eterna. Señor, pon el querer como el hacer, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en todas aquellas personas que habiendo entendido todo, Señor, no lo han puesto por obra, aún no se convierten a ti o no restauran su relación contigo siendo tus hijos o tus hijas. Yo te lo ruego, Señor, yo te lo pido para honra y gloria de tu nombre y por amor a estas almas en el nombre de Jesús. Amén.